Buen día, jóvenes, ¿qué tal? Espero estén estudiando, estén preparándose. Vienen las semanas ya difíciles, nos acercamos a semanas de exámenes. La carga comienza a hacerse ya un poquito más pesada, ¿verdad? Con respecto a las actividades, con respecto a las clases y las materias. A medida uno va avanzando en la carrera, pues las materias se ponen más difíciles, más complejas y con bastante carga. La idea, por ejemplo, de hacer los cortos en mis clases es que traten de, o sea, de leerla a cabalidad, de ver el video o de tomar notas a la hora que cuando son presenciales, en la manera pues de que a la hora que ya vayan a estudiar para el parcial, más bien se haga un repaso. Pero si no lo hacemos de esa forma, pues van a, o sea, si no estudian para el corto y venimos a querer aprender la clase o sacar lo más importante de la clase hasta el momento del parcial, pues va a estar bastante difícil y el resultado pues no va a ser muy bueno. El momento es antes, esa es la idea, por lo menos con mi materia esa es la idea, que se vayan preparando. Lo ideal fuera todavía que llegaran ya leído por lo menos el capítulo o parte del capítulo, lo esencial, una lectura comprensiva, ¿vea? Del capítulo de la clase que viene. Entonces eso haría pues un poquito más participativo o haría más mm, ya llevarían dudas y entonces ustedes podríamos ahí aclarar, saldar esas dudas. Y también pues le exige al docente, porque también es bueno que le exijan al docente. Y bueno, la idea es pues que salgan bien. La idea es que sientan la satisfacción de haber obtenido una buena nota. Y no de estar con la esperanza de que tal vez hay alguna situación o tal vez al final pues no nos pueden dejar y, y bueno pues nos van a subir la nota o van a inventarse un examen. Yo traigo un sinsabor del cómputo del ciclo anterior, así es que y no quiero que vuelva a pasar eso. Como lo he dicho y se los he dicho a ustedes ahí, creo que tengo los mejores, vea, del curso. Creo que tengo a los mejores del año, vea, del segundo año. Así es que yo así espero el resultado. Mm, Así es que bueno, vamos a terminar esta clase. Vea, ya se me hizo larga la clase de ojo. Vamos a ver la última capa, que es la capa retiniana, con sus dos partes, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre eso. Terminamos de ver ya la túnica vascular o la uvea, como se conoce, ¿verdad? Donde vimos la coroides, vimos el proceso ciliar y el iris, ¿verdad? Que es la capa que tiene pues como dice su nombre, vascular, es la que tiene toda la vascularidad principal del ojo. Y también pues ahí encontramos abundantes melanocitos, que es el color pardo oscuro que presenta la propia coroides y también es el componente, vea, del color pues de los ojos. Hablábamos que dependiendo de la cantidad del pigmento, pues así va a ser el color. Eh, Tanto el pigmento libre como el pigmento que está fagocitado, perdón, que está dentro de los macrófagos. Bueno, principalmente de eso, vimos la parte vascular y la parte muscular del cuerpo ciliar, vimos donde se produce el ¿cómo se llama? El humor acuoso y hablamos un poco sobre se me fue el nombre, ¿verdad? De los problemas del glaucoma, ¿verdad? Los problemas en la reabsorción del humor acuoso, ahí por disminución del ángulo iridocorneal, el canal de Slen, vimos la malla trabecular también, bueno, a grandes rasgos, ¿verdad? La cámara anterior, cámara posterior, delimitadas por el iris, la pupila, hablamos sobre la pupila, y bueno, ahora vamos a terminar de ver la capa retiniana, que es donde encontramos un epitelio pigmentario, pero también vamos a encontrar una, una capa donde se encuentran, que es la capa nerviosa, que es donde vamos a encontrar pues las células, ¿verdad? Las células fotorreceptoras, las neuronas fotorreceptoras. Vamos a ver que hay una capa visual y una capa no visual, pero bueno, vamos a verlo mejor ya directamente vamos a verlo ya directamente en la clase y
con esto terminaríamos ojo. Voy a tratar también la manera de subir la última parte de oído para que el día lunes veamos, el día lunes comencemos a ver cavidad nasal y hacemos el corto de esta clase de ojo. Esta parte entraría, por supuesto que sí. Es la última. Así es que, bueno, vamos a ver la clase de la histología del ojo, la parte final. Permítanme. Ok. Oh, pero todavía estoy ahí. Voy a sacar. Así es. Entonces, vamos a ver pues la túnica interna o que ya llamada pues la retina. La túnica interna, o sea, la retina, embriológicamente es una evaginación. Una evaginación es algo que va hacia afuera. Es una evaginación, o sea, una extensión del encéfalo cuando está en desarrollo, que es la cúpula óptica. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos en embriología? Entonces, por eso decimos que el nervio óptico en sí no es un par craneal, sino que es una extensión directa del encéfalo, proveniente pues del lóbulo occipital, donde encontramos el área visual primaria. Entonces, por eso decimos que el par craneal, el primer par craneal, el óptico, no es un par craneal puro, ¿verdad? Pero bueno, lo mantenemos como el par craneal. Esto es para cultura general. Entonces, vamos a ver pues que la retina está formada por células epiteliales, ¿verdad?, pigmentarias, y también por células fotorreceptoras. Por eso es que decimos que tiene dos capas. Entonces, en estas células fotorreceptoras también se acompañan. Estas células son realmente neuronas, ¿verdad? O sea, son células específicamente del tejido cerebral. Por eso decimos que son neuronas. Además, hay células de sostén retiniana, y también células nerviosas propias, que son las extensiones del nervio óptico propiamente. En el epitelio pigmentario, ¿verdad? Lo que conocemos como el epitelio pigmentario es la capa más externa, ¿verdad?, de la retina. El epitelio pigmentario es el que está adosado a la retina. Ese epitelio se extiende desde el nervio óptico, o sea, específicamente donde encontramos la papila o el disco óptico, y llega hasta la ora serrata, que es el sitio donde la retina se continúa como retina, pero ya es una parte no visual, porque tenemos una parte visual y una parte no visual. Ese punto donde se cambia el epitelio o donde ya hay ausencia de célula fotorreceptora, ese punto se llama ora serrata. Las células del epitelio pigmentario rodean a los fotorreceptores retinianos también. O sea, en la parte visual, ellos rodean, ese epitelio rodea a los fotorreceptores retinianos. Entonces, vamos a ver que tenemos las capas básicas de la retina: son la retina nerviosa, que es donde encontramos a los fotorreceptores, y el epitelio pigmentario, que es la capa externa contigua y que está adherida a la coroides por medio de la membrana de Bruch. O sea, es la que está completamente contigua, contigua o a la par o unida pues a la coroides por la membrana de Bruch. Entonces, en la capa retiniana nerviosa vamos a ver que hay una región no visual y una porción óptica. La región no visual es la que reviste la superficie interna del cuerpo ciliar en la parte posterior y del iris. O sea que todo esto se continúa, la retina como con su parte no visual, y se va en la parte posterior del proceso ciliar y en la parte posterior del iris. Y la porción óptica, esta reviste la superficie interna del ojo, o sea, toda la superficie interna del ojo,
excepto en la zona del nervio óptico. En esta zona no hay porción óptica, ¿verdad? De la retina. Esa tiene ausencia en la zona que circunda al nervio óptico. Eh, ese sitio donde el nervio óptico se une a la retina, ese sitio se llama disco óptico. Es este sitio de aquí, ¿verdad? Que esta diapositiva no me ayuda mucho para entender eso. Quiero ver si tengo una mejor. Permítanme. Estoy buscando una que yo me acuerdo que tenía una mucho mejor. Es solo para ilustrar esta zona de aquí. Esta zona de aquí es la zona del disco óptico. Ahí no hay tampoco retina visual. Permítanme. ¿Dónde estaba? Ya perdí la diapositiva. Aquí estaba. Entonces, en esta zona de aquí, ¿verdad? Es donde vamos a ver que no hay, casi que es más aquí abajo, porque esta diapositiva que puse aquí, la verdad que la regué un poco porque no me está mostrando lo que yo quiero, me está mostrando la fobia. Yo lo que quería que me mostrara era la papila. Entonces, pero sigamos. Ese sitio, ¿verdad? Donde ¿cómo se llama? Donde el nervio óptico se une a la retina, ¿ves? En la zona donde se une a la retina, esa zona se llama disco o papila óptica. En esa zona carece de célula fotorreceptora y por eso ese es un punto ciego del campo visual. O sea, ahí no se ve exactamente, no se puede registrar estímulo visual, o sea, la luz ahí no provoca una imagen. La luz donde se debe enfocar mejor en la zona de la fóvea, ¿verdad? Donde está la concentración de células retinianas. La fobia central, que es esta de acá, esa es una depresión, si se acuerdan, es la zona más delgada de la retina, un poquito profunda, más o menos está a unos 2.5 milímetros lateral, ¿cómo se llama? Lateral a la papila óptica, a la zona del disco óptico. Y ahí, en la fobia, esa es la zona de mayor agudeza visual. Ahí es donde está concentrada la mayor cantidad de bastones. Y eso hace que tengamos mayor agudeza visual. El eje visual del ojo, todo el eje, que es el eje axial, ¿se acuerdan que es de lo que nos sirve para la visión, la agudeza visual? El eje visual del ojo pasa a través de la fóvea. O sea que la luz, cuando pasa por la córnea, refractada por el cristalino, se enfoca o se proyecta sobre la fóvea. Entonces ahí es donde tenemos la mayor agudeza visual. O sea, ahí es donde vemos mejor, por decir así. Alrededor de la fóvea hay una zona amarillenta que se le llama mácula lútea. Esa rodea la fóvea. En términos relativos, pues vamos a decir que la fóvea pues es la región que concentra la mayor cantidad y la mejor disposición y el mejor orden de los elementos visuales. Y teniendo en cuenta que esos elementos visuales pues vienen a ser los bastones. Hay mayor cantidad de bastones. Hay conos. Es la mayor cantidad de conos y la menor cantidad de bastones. Pero es una distribución uniforme. Pero por esa alta concentración de fotorreceptores es que tenemos ahí la zona de agudeza visual o de mayor agudeza visual. Sigamos. Cuando hablamos de células receptoras o células de la retina, nos estamos refiriendo, el término fotorreceptor está, ¿cómo se llama? Es exclusivo para los conos y los bastones, el término fotorreceptor. Pero a la hora de estar hablando, uno dice los fotorreceptores, como que si solo existieran células, conos y bastones, neuronas, conos y bastones, pero no. Vamos a ver que hay una otra cantidad de células que tienen una función específica para compartir la información, para hacer unión entre células o para transportar la información a través, conformando el nervio óptico y llevarla hasta el centro visual del cerebro. Entonces vamos a entender que las fotorreceptoras son los conos y los bastones, ¿verdad? Las neuronas de conducción son
las células bipolares, como estas, y las células ganglionares, son las otras, ¿verdad? Estas otras células. Son células de conducción. Luego tenemos neuronas de asociación, que son las células horizontales, o sea, estas hacen una asociación entre células. Ya vamos a ver una distribución de estas. Las células horizontales, las células centrífugas, las células interflexiformes y las células amácrinas, como esta. Las células interflexiformes están en una capa especial, que las vamos a ver, porque hay 9 capas de distribución en la retina. Y por último, las células de sostén, o sea, son las células que le confieren la estructura y el orden, la distribución y que se mantengan, por decir así, bien paraditas las células. Entonces son las células de Müller, como estas, son células de sostén, las células, las microglias y los astrocitos, son también neuronas. Sigamos. Esta es una distribución de conos y bastones. Entonces aquí vemos la zona, vea, esta es la zona externa del ojo, donde tenemos el epitelio pigmentario. Este es el epitelio pigmentario que tenemos acá. Entonces, y esto es la retina, vea, esta es la retina en sí. Entonces vamos a ver cómo es, esta es la zona interna del ojo. Aquí tenemos los conos y los bastones, ¿verdad? En esta. Luego vemos cómo están las células horizontales haciendo interconexión con ellas, ¿verdad? Células amácrinas que transfieren información también a las células bipolares, a las células bipolares y transfieren información las amácrinas a las células ganglionares y estas pues la maraña de axones de las ganglionares son las que conforman el nervio óptico que va a llevar la información hasta el centro visual primario en el lóbulo occipital. Hablando un poco sobre los conos y bastones, vamos a ver que hay aproximadamente 600 a 1000, ¿verdad? En el segmento externo de células y estos pues se originan a partir de pliegues profundos de la membrana celular, o sea, los conos y bastones. En los bastones, estos se forman constantemente. Los bastones están en constante reparación, están en constante formación, se liberan fácilmente y son eliminados cuando ya están viejos, es decir, cuando ya no tienen una función. Si ese ciclo se va perdiendo es cuando comenzamos a tener dificultades con la visión. Podría ser un ciclo que se rompa por alguna enfermedad, podría ser un ciclo que se forma por alguna disfunción, o pudiera ser un ciclo que se rompe por la edad también, ¿verdad? La capacidad de regeneración con la edad se va perdiendo. Entonces, no es raro ver cómo una persona con la edad pues va perdiendo la visión o va teniendo dificultades para ver. No es que quede ciego, sino que disminuye su capacidad visual. Entonces, eso pues lo podemos ver en los pacientes mayores. Pero también se puede ver en pacientes con jóvenes, ¿verdad? Que por una degeneración acelerada pues tiende a perder pues la capacidad visual y puede ser por alteración en los bastones. Aunque ya hemos visto que hay otros factores que pueden alterar la visión. Problemas en la córnea, problemas en el cristalino, problemas en el mismo humor acuoso pueden dar esa dificultad. Entonces, los conos, ¿verdad? Estos que están acá, estos se mantienen como invaginaciones. Estos se mantienen invaginados en el epitelio pigmentario. Y no están formando discos, ¿verdad? Ese es un término que describe porque la distribución de estas células es como formando unos discos. Los que lo hacen son los bastones. Los conos no tienen esa capacidad. Y el recambio, se supone, la de los bastones está bien estudiado. La de los conos se supone que el recambio es igual, porque en la literatura dice podría ser similar. Entonces, todos ellos pues están distribuidos sobre el epitelio pigmentario, ahí se encuentra, y los conos están invaginados. La distribución, ¿verdad?, de estos fotorreceptores varía según la zona de la retina. Es mayor en la zona de la fóvea, en alrededor de la fóvea, ¿cómo se llama? En los alrededores de la fóvea, en esa zona es donde vemos mayor disposición de los fotorreceptores.
pero están distribuidos en toda la retina visual. Eh, eh, en menores cantidades en algunos lugares que en otros, ¿verdad? Los más abundantes en la fóvea, ¿verdad? Son los conos, como ya habíamos dicho. Los bastones se concentran en la periferia de la retina, o sea, en toda la periferia de la retina vamos a encontrar bastones. Y la mayor cantidad de conos los vamos a encontrar en la fóvea. Entonces, en el resto del ojo, ¿verdad? Ellos están pues distribuidos, mezclados, como dice ahí, están mezclados. Los bastones son los que perciben la luz brillante, o sea, son los que nos permiten ver en la oscuridad. Y los conos son los que perciben los colores. Entonces, los conos están para las tonalidades rojo, verde, azul, y en ese sentido, pues hacen la combinación y así pues pueden ver los diferentes tonos de colores que existen. En la zona de la fóvea hay aproximadamente por milímetro cúbico, hay aproximadamente 150.000 bastones, ¿verdad? Es por milímetro cúbico. En esa zona del disco, perdón, en la zona del disco, que es la zona que está a la par, en esta zona de acá, ¿verdad? Le voy a dar un poquito de aumento. En esta zona de acá, esta es la zona de la fóvea, esta es la zona del disco, ¿verdad? Del disco óptico. Entonces, en esta zona, la distribución de fotorreceptores pues es nula. Por eso decimos que es un campo ciego. Sigamos. Así vemos la distribución. Esta es una distribución en disco. Estas son distribuciones en disco. Todas estas. Entonces vemos la distribución de conos, ¿verdad? Y vemos la distribución de bastones, ¿verdad? Entonces esa es la forma en que se hace la distribución pues, de los conos y bastones. Estas son las neuronas de la retina y explicándonos un poco cómo funcionan. Eh, Estas, junto a las células fotorreceptoras, son las que van a procesar la información de la retina. Las que la registran son los conos y bastones, pero las que la hacen llegar a través de toda la interconexión que hay, todo este cableado, estas son las que terminan por llevar pues la información hacia el centro visual primario. Vea, las últimas son las ganglionares. Pero veámoslas aquí, vea, tenemos las células horizontales y las células amácrinas. Estas conectan de forma lateral y modulan la transmisión. Esa es la función de las horizontales y amácrinas. Luego tenemos las células bipolares. Las células bipolares, estas se conectan a la sinapsis de las células fotorreceptoras y la transmiten a las células ganglionares. Son ya una interconexión la que hacen ellas. Luego tenemos, todas realmente hacen una interconexión. Las células ganglionares, sus axones, son los que viajan desde el ojo a través del nervio óptico. El término que es que viajan a través del nervio óptico, casi que no, más bien ellas conforman, sus axones conforman el nervio óptico. Algunas pues están especializadas, pueden detectar la luz y regulan los ritmos circadianos. Ya vamos a hablar del ciclo circadiano, en otra diapositiva hablamos de eso. El ciclo circadiano es el ciclo vigilia-sueño. Esa situación de determinar el día, la noche, y eso que es lo que libera la melatonina y es lo que hace que nosotros nos dé sueño en la noche y nos mantengamos alerta durante el día, es gracias a las células ganglionares, porque pueden, ellas pues pueden captar la luz, y al captar la luz pueden permitir o dan información para que el cerebro interprete que si es de día o que si es de noche. Ahora, situación pues que se altera debido a la sobreexposición a la luz que pasamos. Por ejemplo, hoy en día ustedes, yo, pasamos frente a un monitor. Yo trabajo con dos monitores, una luz para que me puedan ver mejor en las clases, mi luz de la habitación aquí de la oficina. Entonces, estamos ante un bombardeo de luz. Eso no permite que estas células ganglionares regulen el ciclo vigilia-sueño. ¿Qué nos pasa cuando decimos nos empilamos a leer y
tomamos tal vez hasta algo para no dormirnos, un café o yo qué sé, sueño no nos da. La liberación de melatonina tampoco se da. Entonces el ciclo circadiano comienza a trastornarse a tal grado pues que llega el momento en que puede pasar 2 noches continuas sin dormir una persona. Al final pues no es que se duerme porque se activó el ciclo circadiano o porque se liberó melatonina. Se duerme porque se desmaya o porque, o sea, porque cae extenuado, cansado, ¿verdad? Por eso es. Pero no es porque el ciclo circadiano funciona, porque media vez todos tuvimos un hábito de sueño cuando estábamos cipotes. Y con esto de haber entrado a la universidad, estar estudiando, el ciclo se va perdiendo. Entonces, pero me estoy adelantando, ya vamos a hablar del ciclo circadiano. Entonces, pero las encargadas de eso son las células ganglionares. Y por último, pues las células interplexiformes. Estas, junto a las horizontales y a las amácrinas, son las compuertas que modulan los impulsos entre las fotorreceptoras y las ganglionares. O sea que estas vienen a ser la conexión principal es entre las ganglionares y las fotorreceptoras. Pero quienes modulan los filtros que permiten regular la información que se transmite al centro visual primario es gracias a las células interplexiformes. La detección en la retina prácticamente tiene 4 fases. La detección sensorial en la retina tiene 4 fases. La primera, que es la fotorrecepción, que se da en las células fotorreceptoras, o sea, los bastones y los conos. Luego tenemos la transmisión sináptica a las células bipolares, Luego tenemos la transmisión sináptica a las células ganglionares. Y por último, la transmisión a lo largo del nervio óptico hasta el encéfalo. Entonces, esa es la vía normal de la recepción de la luz, que lo podemos ver, no, este es del ciclo circadiano, quiero ver la distribución, permítanme, donde tengo la de la distribución, eso está, no lo encuentro, permítanme, aquí está. Vale. Esta es la interconexión, ¿verdad? La de las células fotorreceptoras hacia las células ganglionares. O sea, esta es el viaje normal de la información. Aquí se recibe la información y viaja a través de toda la interconexión hacia la conformación del nervio óptico para que llegue al encéfalo. ¿Dónde estamos? Entonces, ese es el ¿cómo se llama? La vía correcta, ¿verdad? La detección por la fotorreceptora, la transmisión sináptica a las bipolares, la transmisión sináptica a las ganglionares y la transmisión a lo largo del nervio óptico. Sigamos. ¿Dónde estoy? Aquí estamos. Esto es lo que les decía del ciclo circadiano. Es la capacidad de detectar directamente la luz, o sea, no de detectarla en el sentido de verla y darnos una imagen, sino que interpretar que es de día o que es de noche. Esa capacidad es gracias a las células ganglionares. Vea la última capita. Entonces, vamos a ver pues que es debido a que en estas células ganglionares existen un pequeño porcentaje de, ¿cómo se llama? No, perdón, ya me estoy perdiendo. Dentro de las células que conforman la retina, que tenemos, dentro de las células ganglionares que conforman la retina, hay una poquita cantidad, o sea, es un porcentaje mínimo que tienen la capacidad de detectar directamente la luz. A esas células ganglionares se les llama células ganglionarias retinianas intrínsecamente fotosensibles, por eso esa sigla, células ganglionarias retinianas intrínsecamente sensibles a fotosensibles. Entonces, esta información, ¿cómo se llama? Es la que genera el ciclo circadiano, o sea, detectar que es de día, que es de noche, en qué momento hay que estar despierto, en qué momento tenemos que dormir. Entonces es gracias a esta célula. Todo este conocimiento pues se generó debido a que algunos pacientes, ¿cómo se llama? Con algún tipo de enfermedad retiniana o que tenían
tenían ceguera, por ejemplo, por decir así, estos pacientes aún ellos pueden captar la luz y pueden interpretar el cerebro que es de día o es de noche. Entonces eso es gracias a las células ganglionares. El paciente puede estar ciego, posiblemente por un defecto en las células fotorreceptoras, pero sus células ganglionares intrínsecamente fotosensibles sí funcionan y le permiten tener esa regulación. Este, las células ganglionares pues contienen un componente que se llama, es una proteína sensible a la luz, que se llama melanopsina. Se llama melanopsina. Y esta pues no se expresa por las demás células ganglionares, solo por las intrínsecamente fotosensibles. Y responde principalmente a la luz en la parte azul del espectro. Esa luz, el espectro de la luz, ¿verdad? Son los colores básicos. Entonces, pero a la que responde ella es el espectro azul. Y esa solo se ve a la luz brillante, es decir, a la luz de día. Por eso, cuando en un momento dado, esto es información así, leída en el periódico, o en algo, no sé. Cuando nació la luz LED, yo recuerdo que se leía por ahí que la luz LED pues venía a revolucionar el campo de la iluminación, primero porque la luz es brillante, la luz es mejor, la luz es limpia, reduce el consumo de energía, aunque los elementos, los aparatos, pues, ¿verdad? Los focos, las candelas, lo que sea, que tenga luz LED, es un poquito más caro que los focos incandescentes o las luces de tuxteno que existían antes, ya no se ven. Entonces, porque ya se suplantó por la luz LED, se decía de que esto provocaba desvelos. Al inicio, pues había una controversia por ahí, no, la controversia era más chambre, que decían pues sí, que eso no era bueno porque la luz LED pues iba a alterar pues el sueño y bueno, un montón de cosas. Con el tiempo se ha demostrado que no andaban tan perdidos porque la luz LED provoca que uno se desvele más. Si no, hagan la prueba, pónganse a estudiar con un foco amarillo de los viejitos, pónganse a estudiar, pónganse a leer, rápidamente les da sueño. Porque el espectro de la luz que capta las ganglionares no viene con la luz amarilla, viene con la luz blanca, con la luz brillante. Entonces les va a dar sueño, ¿verdad? Y ciertamente da más sueño. Así es que esa es cultura general. El ritmo circadiano en sí, pues, ¿verdad? Viene a ser los cambios físicos, son los cambios mentales y conductuales que siguen un ciclo diario. Ese es el ciclo circadiano. Responden, pues, principalmente a la luz y a la oscuridad en el ambiente donde nos encontremos. Esto es lo que nos permite dormir por la noche y estar despiertos durante el día. Digo yo nos permite, hablemos de las personas normales. Entonces, ese es un ejemplo relacionado, pues, ¿verdad? Bueno, este es un ejemplo que les digo del ciclo circadiano. A esto, lo que estudia esto se le llama cronobiología, ¿verdad? Es eso que estudia esto del ciclo circadiano. Y esto, pues, de la captación de la luz por las células intrínsecamente fotosensibles, es con lo que y la liberación de melanopsina, eso es lo que los ayuda a modular, pues, los ciclos, los ritmos circadianos, mediante, pues, la transmisión de señales al núcleo supraquiasmático que encontramos en el hipotálamo del cerebro, hipotálamo, sí, cerebral. Y ahí pues transmite señales a los núcleos mesencefálicos responsables del control del tamaño de las pupilas en respuesta a la luz, ¿verdad? Porque va disminuyendo, es otra situación, comienza a disminuir y es cuando me comienzan a cerrar los ojos. No solamente que se cierre el ojo, sino que se va cerrando la pupila y va dejando entrar menos luz. Eso pues ayuda también a que despierte el sueño. Y posiblemente también participa en la visión mesópica. Estas células ganglionares o estas células ganglionares intrínsecamente fotosensibles. Al final vamos a hablar de los tipos de visión. Ya casi terminamos. Estas son las capas de la retina.
son todas las capas que tiene la retina. Yo les dije 9, si no me equivoqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correcto. En alguna literatura van a encontrar que dice que son 10. Pero es porque se involucra se involucra al epitelio pigmentario. Y el epitelio pigmentario no forma parte, ya lo vimos de que estamos hablando sí forma parte de la retina, pero estamos hablando de la retina nerviosa. Cuando hablamos de la retina nerviosa, solo son las células que encontramos ahí, o sea, las neuronas que encontramos en la retina nerviosa. Entonces, si yo pregunto cuáles son todas las células o cuáles son las capas, ¿verdad? De la retina, pues las capas son la retina nerviosa y el epitelio pigmentario. Pero si les pregunto cuáles son las capas de la retina nerviosa, son todas estas 9 capas. Ojo con eso, ojo con eso. Entonces vamos a ver que está compuesta por diferentes células. Las células que ya hablamos, ¿verdad? Aquí está mejor, se ve ya mejor la distribución. Tenemos las capas de fotorreceptores, son estos, ya los hablamos. Los conos y los bastones y los conos. Y estos están inmediatos al epitelio pigmentario de la retina. Luego tenemos la siguiente capa, que es la membrana limitante externa. Aquí lo que vamos a ver es la zona de unión de adherencias entre las células de Müller. Si se acuerdan, las células de Müller, que son estas, son las de sostén. Estas son las que hacen que toda esta unión o todas estas capas se mantengan en una posición. Si se fijan, son como andamios los que vemos aquí. Nos están simulando un andamio. Entonces, un andamio, perdón, no es un andamio, se llaman unos puntales. Los puntales, los que se han fijado cuando hacen los plafones en las casas, ponen unos o son metálicos, o es bambú, o es madera, ¿verdad? Cuartones, que ponen deteniendo las tablas que van a servir de molde para armar el plafón. Entonces, eso así es la misma función que hacen pues las células de Müller, estas, ¿verdad? Luego tenemos la capa nuclear externa. Esto es histología. Este es un bosquejo, una idea. Aquí está la distribución celular y aquí está histológicamente, ¿verdad? Con una tinción y con otra tinción. Tenemos la capa nuclear externa. Aquí la que vamos a ver los núcleos de las células fotorreceptoras. Aquí están, por eso se llaman nuclear, porque están los núcleos de las células conos y bastones. Aproximadamente distribuidas en grupos de 8 a 9 filas, que son los discos que hablábamos. Luego tenemos la capa plexiforme externa, esta que tenemos acá, ya es una zona de interconexión. La capa plexiforme externa, aquí vamos a ver que es la prolongación de las células fotorreceptoras y la conexión sináptica entre estas, o sea, entre las fotorreceptoras, las células horizontales y las células bipolares, ¿verdad? Eso es lo que se da en la capa plexiforme externa. La sinapsis entre las fotorreceptoras, las células bipolares y las células horizontales en la capa plexiforme externa. Luego pasamos a la capa nuclear interna, que es esta. Aquí vamos a ver los núcleos de las amácrinas, de las bipolares, de las de Müller y de las... Ah, no, solo esas son, me estaba poniendo más. Entonces vamos a ver que hay núcleos y cuerpos de las células bipolares, horizontales y amácrinas y de Müller, ¿verdad? Las que encontramos en esta zona de acá. Luego vamos a la capa plexiforme interna. Entonces cuando decimos que es la capa plexiforme, que plexiforme es de unión, vamos a ver que hay prolongaciones de las células, ¿verdad? Que teníamos acá, de las bipolares, de las amácrinas, de las de Müller también. Vamos a ver que hay una prolongación y sinapsis de las bipolares, amácrinas, y aquí ya entran las ganglionares en esta zona. Las ganglionares son las últimas. Este axón se une a los demás axones y conforman el nervio óptico. Luego tenemos las células ganglionares, ¿verdad? La capa de células ganglionares, porque las que abundan ahí son las células ganglionares. Consiste pues en una fila de células ganglionares. La capa de fibras nerviosas, ¿verdad? Que es esta, la capa de fibras nerviosas, es donde los axones de las ganglionares viajan o se unen en dirección a la papila óptica, al disco óptico, y conforman el primer par craneal,
y viajan pues hasta el sistema nervioso central, hacia la zona visual primaria. Se acompañan también en la estructura de células astrocíticas que son de sostén, pero ya están externas, por eso no las evaluamos aquí. Y por último, la membrana limitante interna. Esta es ya una membrana basal, apenas visible en el límite entre el cuerpo vítreo y la retina. O sea, esto es lo externo, perdón, esto es lo que ve hacia la cámara vítrea, o sea, en el interior del ojo. Por eso esta es la membrana interna y esta es la membrana externa, ¿verdad? Que es el epitelio pigmentario que está en lo externo, tocando la coroides. Pero como les decía, aquí no vamos a incluir el epitelio pigmentario. Creo que esto no es de Ross. Creo que en Ross así está, que dice que son 10. No me recuerdo muy bien ahorita. Dice que son 10 capas, pero realmente solo son 9 capas, porque la retina se divide en retina nerviosa y epitelio pigmentario. Entonces, al dividirse ya no tiene por qué ser miembro de las capas de células nerviosas. Lo de la retina nerviosa. Veamos, ya casi terminamos. Vamos a ver pues las áreas especializadas de la retina. Aquí pues nos interesa reconocer pues la papila. Aquí está mejor. Aquí vemos la papila óptica, ¿verdad? Esta zona de acá es la zona de la papila, es por donde se va el nervio óptico y entra la arteria retiniana, la arteria central de la retina, perdón. Entonces vamos a ver que en esta papila óptica los axones, ¿verdad?, de las fibras nerviosas convergen, ¿verdad?, ahí en esa zona, todas las células ganglionares, los axones de las ganglionares, y ¿cómo se llama? Se introduce y se va el nervio óptico, dan la unión de todo ellos es que dan el origen al nervio óptico. En esta zona de acá, la zona alrededor o sea, la zona que se conoce como papila o disco óptico, carece de receptores. Entonces esto provoca un punto ciego en el campo visual, ¿verdad? En esta zona de acá produce un punto ciego. Claro, nosotros no lo vemos directamente, pero existe un punto ciego. Si existe un área donde si la luz da en ese momento aquí, ¿verdad?, por movimiento del ojo o algo, pues dejamos de ver en ese momento, o no se registra información debido a la ausencia de fotorreceptores. Luego tenemos la mácula lútea, que la mácula lútea es una zona amarillenta que está más o menos a 2.5 milímetros lateralmente, o sea, la zona temporal. O sea, este es un ojo derecho, ¿verdad? Este que tenemos acá es un ojo derecho. Entonces hacia la zona temporal vamos al exterior, pues vamos a ver que encontramos la mácula lútea, es una coloración pues amarillenta, y esta zona es la que está alrededor de la fóvea, y ahí vamos a encontrar también una buena distribución de fotorreceptores que nos ayudan a leer. Esto es lo que nos permite leer, o sea, poder enfocar, leer y también distinguir las caras de las personas. Ya son fotorreceptores con funciones un poco más especializadas. No solamente la información tiene que viajar para saber que estamos viendo una cara hasta el cerebro. Ahí mismo se da también la interpretación de imágenes en esa zona. Por eso pues la agudeza y la rapidez visual. Pero entendemos pues que esa zona de ahí es la que nos permite leer y reconocer la cara de las personas. Con estas células son las que permiten o que registran esa información. Porque tiene, pues, tiene una alta concentración de conos también. Luego encontramos la fóvea, que es lo que está al centro de la mácula, que está también constituida exclusivamente por conos. Cada cono en esta zona hace sinapsis con una célula bipolar y esta a su vez con una célula ganglionar. En este nivel, las células de las capas interplexiformes, ¿verdad?, las amácrinas o las horizontales, no tienen mucha razón de ser en esta zona de aquí, porque la información va directa de punta a punta, ¿verdad?, del fotorreceptor a la bipolar y de la bipolar a la ganglionar de una sola vez. Entonces, por eso proporciona una gran resolución. Esta zona es la que se encuentra en el centro del eje visual. El centro del eje visual o del eje axial es donde se proyecta directamente la información lumínica captada por la fóvea, dejada pasar por la fóvea, dejada pasar por el ángulo, por la abertura del iris, o sea, por la niña, y también
por el cristalino. Esta pues es la que proporciona la visión muy detallada y con respecto también a los colores. Y luego tenemos todo el área retiniana periférica, o sea, todo el resto, ¿verdad? Todo esta, ¿verdad? Todo el resto. Aquí también están las partes de las que estoy hablando. La mácula, la fobia, el disco óptico. Por estar centrado en esta no me había fijado que aquí está bien chivo también. Aquí está la arteria central de la retina, ¿verdad? Que viaja, y los axones de las células ganglionares conformando el nervio óptico. En el resto de la retina, ¿verdad? En el resto de la retina, cada célula ganglionar pues recibe información de muchos fotorreceptores, por lo que el campo receptivo posee una baja resolución visual. O sea, la resolución visual aquí es diferente a la que tenemos acá, es menor, porque se concentra más información, pero esa es la que nos permite la visión periférica, o sea, lo que no está en el campo visual, y que nos permite ver lo que se está ocurriendo en la periferia, por decir así, por decirlo de otra forma, lo que nos permite el campo visual es lo que tenemos al frente, lo que estamos viendo directamente. Pero hay una información de lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Hay un momento en que podemos ver el campo visual. Esto se le examina al paciente. Se le pone algo al centro y le digo, vaya viéndolo, y lo va viendo, y entonces él tiene que decir hasta qué momento deja de ver. Ahí tenemos una idea de dónde es el campo visual. Por ejemplo, yo estoy viendo mi mano, y la comienzo a alejar, y llega un momento en que ya la dejo de ver. Yo no sigo enfocándola, pero ahorita todavía la estoy viendo. Bueno, lo hago mejor con esta mano porque es la que me pueden ver. Entonces yo todavía no está dentro de mi campo visual, pero yo aún veo mi mano. No la distingo, no distingo muy bien, pero sí sé que ahí está. O sea, sí la estoy percibiendo y la estoy viendo. Tengo información visual de ella, aunque no tengo un detalle. Por ejemplo, veo que se mueve también. Y llega un momento en que ya no está en mi campo, ya no está ni en la visión periférica. Entonces, esa información, ¿verdad? Que me da de que algo está ahí, aunque no lo podemos ver detalladamente, es gracias a la periferia de la retina. Espero que se entienda, así sirviendo de modelo. Permítanme, vuelvo acá. Así es. Entonces eso es gracias a la retina periférica, es la que nos da la información de la visión pues periférica. Algunas patologías de la retina, las más frecuentes pues la retinopatía diabética y los desprendimientos de retina. Aquí se ve por ejemplo el desprendimiento de retina, así se ve. Esto es lo que ocurre en un desprendimiento de retina, secundario a trauma, por la edad avanzada o alguna anomalía, alguna degeneración, ¿verdad? Eso pues puede provocar el desprendimiento de retina. Al fondo de ojo pues vemos cómo se desprende, pues también cómo se desplaza y ¿cómo se llama? Ya no se ve muy bien la zona porque al desprenderse vemos como hay un espacio que no se debería de ver, que es esto que vemos acá. Y comprime también el iris y desplaza todo el eje, ¿verdad? Porque mueve pues todas las estructuras internas, mueve el humor vítreo. En la retinopatía diabética pues es una alteración en la microcirculación, ¿verdad? Eso son alteraciones, las van llenando se van tapando los vasitos. Estos vasitos pues se crean coágulos, y estos coágulos al fondo de ojo se ven blancos, como que es algodón. Nosotros en medicina le llamamos exudado algodonoso. Y eso pues con el tiempo hay mala irrigación del ojo, pues eso provoca ceguera en el paciente, pierde el ojo, el paciente diabético. Hablando un poco sobre el cristalino, ya pues, de lo último. El cristalino pues es biconvexo, o sea, tiene dos convexidades, una posterior hacia el humor vítreo y una anterior en contacto con el iris y la cámara anterior del ojo. Es biconvexo, es transparente, es blando, no dice cristalino, pero no es cristal, no es duro, no se quiebra. Está compuesta por una proteína que se llama cristalina, y alrededor de él pues hay una cápsula, la cápsula del cristalino.
esa cápsula es hialino, es un material hialino, siempre proteínico, principalmente constituido por colágeno. Mide aproximadamente 9 milímetros de diámetro y 3.5 milímetros de espesor. Eh, Tiene pues una estructura a base de células epiteliales cúbicas, ¿verdad? Es un epitelio propio, vea, del cristalino. Es avascular, ¿verdad? No tiene irrigación. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, es el centro, pues hay células densamente empaquetadas, anucleares que contienen abundante proteína, que es la cristalina, y es transparente. Esto es al centro. Y en la periferia, pues tenemos células epiteliales. Se haya suspendido, eso sí es importante, el cristalino se haya suspendido. Esto es ¿cómo se llama? El epitelio del que estamos hablando, esto es el cristalino, ¿vale? Esto que vemos acá, parte del cristalino. El, ¿Qué les iba a decir? Se haya suspendido por unas fibras suspensorias que provienen del cuerpo ciliar. A eso se le llama zónula ciliar. Así se le llaman a estos tendoncitos que están acá. Se le llama la zónula ciliar. Son pues un conjunto de células radiales que están suspendidas, perdón, que mantienen suspendido el cristalino. Esas fibras o esos tendones están formados principalmente por una proteína fibrilar o fibrilina, así se le llama, fibrilina. Eh, el mecanismo por el cual el cristalino tiene esa capacidad de acomodación, o sea, de aumentar o disminuir su curvatura para modificar la información que proyecta sobre la fóvea, a eso es lo que se le llama acomodación. Y eso es gracias a que el músculo ciliar se contrae y también se relaja. Esa es gracias a esa función del músculo ciliar que encontramos en el proceso ciliar. Y esa acción pues es ejercida por la zónula ciliar. Entonces, de esa forma se hace o más cóncavo o más convexo, no, más bien, aumenta su cóncavo, no, o aumenta su convexidad o disminuye su convexidad. Y eso pues le da mayor convergencia o menor convergencia a la hora de proyectar sobre la fobia de la retina o donde enfoque. Vean. Sigamos. Luego tenemos el cuerpo vítreo, que es esto que encontramos acá, ¿verdad? El cuerpo vítreo, que tiene aproximadamente unos 4 milímetros, ¿verdad? Es un tejido acuoso, ¿verdad? Pues así podemos decir. Es un tejido de sostén, es un tejido especializado, compuesto principalmente por hialocitos, fibras de colágeno, abundante matriz extracelular que contiene mucho ácido hialurónico. Eso es lo principal que encontramos aquí. Prácticamente podemos decir que es como una gelatina. Es un componente similar ¿cómo se llama? Al líquido sinovial, más o menos. Es gelatinoso. Así es la estructura aquí. Por eso, porque tiene abundante matriz extracelular. Y también es un tejido de sostén. Luego pues nos describe pues la cámara anterior, ¿verdad? La cámara anterior entre el cristalino y el iris, y la cámara posterior entre el cristalino y el iris, y la cámara anterior entre la córnea y el iris. Su comunicación entre ambas cámaras es a través de la apertura pupilar entre el iris. ¿Qué más? Bueno, el humor acuoso. El humor acuoso que se encuentra en esta zona, que ya lo hablamos bastante. El humor acuoso es un líquido similar al líquido cefalorraquídeo. Se segrega aproximadamente 2 ml por cada minuto. Esto es gracias a las células epiteliales del cuerpo ciliar. Ellas son las que lo producen en el cuerpo ciliar. Y son las que nutren y bañan a las estructuras. O sea, baña a las estructuras y en ese momento pues las está nutriendo. Les lleva nutrición y les lleva también los detritos cuando es reabsorbido. El viaje normal pues del humor acuoso es nacer en la cámara posterior gracias a la producción de los cuerpos ciliares, viajar hasta la pupila y estar dentro de la cámara anterior y al final pues ser absorbida a través de la malla trabecular que abre paso al canal de Slen y luego pues al seno venoso escleral.
Eh, ¿Qué más? Ah, esa zona, ¿verdad? Es la zona entre la córnea y el iris, es la zona del ángulo iridocorneal. En él pues existe una, ¿cómo se llama? Un flujo normal de humor acuoso, todo a través de la malla trabecular. Ahí en esa zona es donde se reabsorbe. Si ese ángulo disminuye, la absorción pues también va a disminuir o va a ser nula, provocando lo que conocemos como el glaucoma. ¿Por qué? Porque aumenta la presión intraocular. ¿Vea? La presión intraocular, lo que medimos con el goniómetro, es de 10 a 22 milímetros de mercurio. Ese es el valor de la presión intraocular. La reabsorción es constante del humor acuoso y origina una presión de reposo. O sea, si para que abra el canal de Slen, no, para que se abra la malla trabecular y el canal de Slen le dé paso a ese humor acuoso, es porque aumentó la producción, y al aumentar la producción aumenta la presión y se libera gracias a la reabsorción. Pero si este ángulo disminuye o algo tapa la malla trabecular, ¿verdad? Si se recuerdan, y lo vuelvo a decir, la malla trabecular es una formación gracias a la modificación del epitelio de ¿cómo se llama? De la esclera con el epitelio de la córnea. Entonces, gracias a esa modificación es que se da la malla trabecular que abre paso el canal de Slen y pues hacia el seno venoso escleral. Entonces, si la presión intraocular aumenta, pues puede darse el problema del glaucoma y por ende la ceguera. Y pues para terminar o casi terminar, vamos a decir pues que el ojo, ¿verdad? En sí, el humor acuoso pues es producido por el cuerpo ciliar, atraviesa la pupila y se drena a través de la malla trabecular hacia el conducto de Slen y hacia la seno venoso escleral. La córnea se mantiene translúcida gracias a las células endoteliales bombeadoras de iones de la superficie interna, que esa es la que la mantiene limpia, gracias al intercambio de metabolitos propios del metabolismo que el humor acuoso se lleva y la nutrición que le trae. Luego la uvea o la capa o la segunda capa o la capa vascular contiene abundantes melanocitos y es donde está toda la vascularidad y se conforma por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Luego tenemos la retina, donde tenemos la capa de fotorreceptores y esta se mantiene en contacto directo con el epitelio pigmentario de la retina en la zona de los fotorreceptores y en la zona interna contigua al humor vítreo, donde está la membrana limitante interna, están las células ganglionares que junto con astrocitos, ¿verdad? Que son células de sostén, conforman el nervio óptico. La confluencia de todos estos axones de las células ganglionares a nivel de la papila óptica son los que dan la forma o que conforman o crean el nervio óptico. Al centro del nervio óptico viaja la arteria central de la retina, la que da irrigación a toda la zona interna del ojo. La retina pues es irrigada por esa arteria, que es la arteria central de la retina, que va junto con el nervio óptico. ¿Qué más podemos decir? Todas las células, los axones de las células ganglionares son las que dan origen ya lo dije, al nervio óptico. Los conos se concentran en el área de la mácula. Esa zona de la mácula donde se concentra, que la mácula es una zona amarilla, esa zona donde se concentran es la fóvea. Ahí se concentra la mayor cantidad de conos. Y ellos pues son los responsables de la visión del color y la visión de alta resolución. Resumiendo, capa externa, córnea y esclerótica. Capa vascular o uvea, coroides, proceso ciliar e iris. Capa interna, retina, porción visual. La retina está compuesta por una porción visual. Mejor dicho, la retina está compuesta por un epitelio pigmentario de la retina y por una retina nerviosa. La retina nerviosa es la que tiene dos componentes, una porción visual y una porción no visual. Estas están delimitadas gracias a la hora serrata, que está en la parte anterior. Y luego tenemos la otra capa, que es el epitelio pigmentario de la retina.
el que está en contacto directo con la coroides a través de la membrana de Bruch. Luego, la alteración en la reabsorción del líquido del humor acuoso a través del canal de Slen o por disminución del ángulo irido corneal es lo que provoca la enfermedad que se llama glaucoma, responsable de ceguera en pacientes diabéticos, pacientes hipertensos o con alguna alteración del ojo. Entonces, es el glaucoma por aumento de la presión intraocular. Y para terminar, pues quería mostrarles esto porque les hablaba ya de la visión escotópica, vea que es la que se da a baja luminosidad, la fotópica a alta luminosidad y la mesópica, la iluminación intermedia, ¿verdad? Es una iluminación intermedia. Entonces, al fenómeno de visión, es lo que le llamamos, es lo que se puede interpretar como es el rayo de luz, ¿verdad? Es interpretado a nivel de la retina en el ojo. Eso es la visión en sí. Eh, es una capacidad sensorial de todos los humanos y por supuesto pues de los animales, ¿verdad? Las células fotorreceptoras son las que detectan la luz gracias a la interacción, ¿verdad?, que se da entre moléculas de rodopsina. Esa es la molécula que interviene en la sinapsis de las células, tanto las que hemos visto, las fotorreceptoras, las amácrinas, las de sostén, las de Müller, ¿cómo se llaman? Las horizontales, las ganglionares, es gracias a la rodopsina. Esta rodopsina está compuesta también por una proteína. Esta es una molécula de rodopsina, es un mediador. Esta rodopsina lleva una proteína llamada opsina y es un grupo sensible a la luz. O sea, esa proteína es sensible a la luz. ¿Cómo es que se llama esto? Se llama cisretinal, ¿verdad? Esa sensibilidad a la luz. La cisretinal, CIS-retinal, cisretinal. Entonces es gracias a que esa proteína es sensible a la luz. Están asociadas, ¿verdad?, a la membrana de la rodopsina, está la membrana de los discos en los fotorreceptores específicamente. La visión pues escotópica, ¿verdad? La visión escotópica es aquella pues percepción visual que se produce con niveles muy bajos de iluminación. Podemos decir entonces aquí que la agudeza visual es baja y la recepción de la luz es principalmente con los bastones, ahí donde actúan los bastones de la retina, y que son también sensibles al color azul del espectro. Por ende va a ser ciego al color rojo y al color, al color rojo, va a ser ciego al color rojo. Nos da, o mejor dicho, esto no da la posibilidad de discriminar colores en este tipo de visión. Podemos decir entonces que el tipo de visión es de tipo monocromática, porque solo vemos la luz azul, por decir así. Entonces las cosas las vemos grises, así lo interpreta el ojo, lo vemos grises, lo que vemos en oscuro, pues por decir eso. Luego tenemos la visión la visión fotópica, ¿verdad? La que se da a alta luminosidad, y esta sí posibilita la correcta interpretación de los colores. Se da la agudeza visual perfecta, ¿verdad? Se da también la posibilidad de percibir los detalles finos de las imágenes. Por supuesto, es la visión superior. También pues aquí vamos a ver que en la fóvea hay un empaquetamiento de conos pues abundante. O sea, ya lo vimos, ahí está más abundantes los conos en esa zona. Y también ¿cómo se llama? Hay bastones, ¿verdad?, que están adyacentes también en esa zona, aunque hay algunos en medio también, pero son menos. Suelen también converger en una única neurona. Es decir, que la información de los bastones que están en la periferia de la fóvea, también su información que captan la converge en una sola
célula ganglionar, y eso pues da también bastante información, y por eso la luz, la luminosidad de la luz se percibe con mucha mayor capacidad. Y cómo se llama, y le permite pues ver mejor los detalles, ¿verdad? Estas son información los que ven mal de noche, ¿verdad? Esto es lo de lo que hablábamos de los conos, lo de los discos. Y por último la iluminación intermedia, que es la mesópica. Esta pues es una visión intermedia entre estas dos, ¿verdad? Aquí lo hubiera puesto, pero bueno, es que no, la diapositiva no es mía, perdón. Esta pues es la que se da en situaciones de iluminación, pero sin llegar a la oscuridad, o sea, cuando utilizamos iluminación artificial, o sea, cuando la luz que vemos en el vehículo, la luz del vehículo, la luz de una lámpara, cuando andamos en el campo, cuando necesitamos usar una lámpara, no fue la luz, ocupamos una lámpara. Entonces ahí es la visión mesópica. O sea, no llega a la oscuridad como se da en la escotópica. Y tampoco llega a ser luz de día, ¿verdad? Como debe ser. Esta pues es la que se utiliza, como decimos, en condiciones de luz artificial. Aquí pues tanto conos como bastones entran a trabajar por igual, ¿verdad? Para la visión mesópica. Entonces, a grandes rasgos, pues esto es la clase de histología del ojo. Con esto termino esta clase, por fin. Y pues espero estudien bastante, estudien bien la clase. En la penúltima diapositiva dije algunas cosas que por lo menos de ahí voy a sacar 5 o 6 preguntas del corto del día lunes. Así es que los que vean esta clase van a no vayan a andar diciendo, no, el que lo vea no lo vaya a decir, no lo vaya a compartir. Oye, porque todos tienen la obligación de ver la clase. Entonces los que no la vieron, no vean la clase, pues no van a obtener esa información de que de la penúltima diapositiva van a venir varias preguntas de lo que yo dije. Ojo con eso, de lo que yo dije, no está ahí. Así es que nos vemos el lunes en la clase de cavidad nasal. Vamos a ver el sentido del olfato. Y quedamos así. Cuídense mucho, jóvenes. Espero estudien bastante. Quiero buenas notas. No me han dado ese gusto todavía. Ya revisamos las papeletas del corto de ¿cuál fue la clase? Ojo, órbita y ojo. No me han dado gusto. Sé que tienen bastante presión, sé que tienen bastante carga, sé que están con exposiciones, sé que están con temas de investigación, sé que algunas clases están un poco áridas, sé que hay clases de números por ahí que también dan guerra, en fin. Pero ni modo. Médicos querían ser, si no hubieran sido enfermeros o enfermeras. Médicos querían ser, así es que pues estudian mucho. Es la única, el estado, el único modo en que puede estar un estudiante es en modo estudiante. Siempre, 24/7. Aún ya siendo médico. Yo ya casi cumplo, quiero ver. Yo soy graduado en el 2002, 2003. Sí, 2003. Soy graduado en el 2003. Ya tengo 18 años de ser médico, ¿sí? Tengo 18 años de ser médico, ya casi 19. Y sigo en modo estudiante todavía, ¿verdad? Sigo en modo estudiante. Y hoy ya estoy casi igual que usted. Ya tengo otra carga, tengo dos responsabilidades más que la universidad ha confiado en mí. Entonces ya soy tutor y ya soy encargado de unos laboratorios. Estoy trabajando con cuarto año también. No, me van a ver más seguido también en la universidad. Así es que seguimos en modo estudiante y ustedes tienen que seguir igual. ¿Ok? Cuídense, estudien y nos vemos el lunes, primero Dios. Y espero pues también poder grabar la colita, son pocas diapositivas, de la cola de oído, para que ya la tengan también y la puedan estudiar. Cuídense mucho, les subo las diapositivas cuando suba la clase y estamos pendientes. Buenas tardes, jóvenes. Cuídense mucho.